¿Quieres saber cómo es posible trabajar de forma remota como developer para empresas y startups de Estados Unidos? Pues en este vídeo vamos a hablar con Jeremy Muñoz, un desarrollador full stack que actualmente reside en República Dominicana y trabaja de forma remota para una empresa de Estados Unidos. Jeremy consiguió este trabajo a través de Turing, uno de los patrocinadores de este canal. Turing es una plataforma que te pone en contacto con empresas y startups de alto nivel de Estados Unidos para que puedas trabajar de forma remota desde cualquier país del mundo. Realizando una única prueba técnica, puedes aplicar a varias empresas a la vez. Esto te permite ahorrar tiempo en el proceso. En la charla que tuvimos con Jeremy, nos contó su experiencia, tanto trabajando de forma remota y cómo fue su proceso a través de esta plataforma. También comentaremos cuáles son las ventajas que existen por trabajar de forma remota, sobre todo desde un país de LATAM. Así que sin más, te dejo con la entrevista y espero que te guste. Hola Jeremy, ¿qué tal? Os presento a Jeremy, que es desarrollador y bueno, pues se ha animado a pasarse por aquí a contarnos un poco de su experiencia. Primero, gracias a ti. También un gusto en conocerte, Carlos. Para mí es un placer estar aquí. A mí me encanta compartir de mi experiencia, compartir mi conocimiento y oportunidades como esta. No lo puedo decir que no, básicamente. Genial. Entonces sí, mi nombre es Jeremy, yo soy un programador, un desarrollador. Hay muchos nombres para eso últimamente. Soy de República Dominicana y trabajo desde aquí mismo, desde República Dominicana, y trabajo para una empresa en Estados Unidos llamada Rivian a través de Turing, como habías mencionado antes. Genial, pues mira, por el chat tengo un habitual del canal que es de República Dominicana, así que estará contento de ver un compatriota por aquí. Sí, probablemente sí. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia trabajando en remoto, quizás, y luego ya vamos hablando de más detalle de cómo ha sido el proceso para empezar. Yo tengo trabajando remoto básicamente toda mi corta carrera, en verdad, porque yo empecé como programador en febrero del 2020 y aquí a República Dominicana la pandemia llegó más o menos a marzo. Entonces yo estuve en oficina, por así decirlo, unas 2-3 semanas solamente. Entonces yo tengo básicamente toda mi carrera trabajando remoto, aunque sí inicié en una empresa local y ahora estoy trabajando para una empresa internacional en una compañía bastante grande. ¿Qué te puedo decir? Me parece que o sea, a mí todos mis amigos me dicen que yo tengo básicamente el trabajo perfecto, por así decirlo. Te lo puedo decir porque tengo un tiempo bastante tiempo libre, puedo manejar el tiempo como yo quiera. Básicamente yo decido las horas en las que puedo trabajar. La paga también es bastante buena porque trabajo como si fuese un sueldo de Estados Unidos, aunque vivo en Latinoamérica. Entonces la diferencia apoya bastante ahí también. Trabajo con gente muy capacitada. Siento que, o sea, de verdad te puedo decir que por lo menos en Turing siempre se siente que te están ayudando. Cada vez que yo envío un email para cualquier cosa, es increíble que en unos 10 minutos me responden. Es como si fuese un mensaje de WhatsApp, pero en email. Te responden súper rápido. Y eso es lo que te digo, es la capacidad, la habilidad de poder trabajar para una empresa de Estados Unidos, tener eso en mi resumen, tener esa experiencia aún estando en República Dominicana cerca de mis amigos y eso. Qué guay. O sea, que estuviste, nada, un poco más de un mes y... Bueno, aquí también la pandemia empezó por marzo. Bueno, la pandemia, digamos lo que aquí llamamos confinamiento, que es que nos mandaron a casa a todos, fue también por marzo del 2020 y yo todavía estoy ahí. Todavía para mí sigue siendo marzo del 2020. Que me devuelvan esos 2 años. Ya aún así, ya antes era trabajo híbrido, de esto de que puedes ir a la oficina, no es obligatorio ni estar en la oficina, ni hay días que sí tengas que ir o días obligados que puedas estar en casa, sino que era un poco libertad. Con avisar al equipo, oye, yo hoy voy a estar en casa, pues por si no se quiere, si todo, yo qué sé, somos un equipo de 5 y 4 se van a quedar en casa, pues el quinto dice, ¿para qué voy a ir, no? Para ver las paredes, ¿no? Entiendo eso, sobre todo que si no has trabajado antes de otra cosa, pues claro, el remoto con todo su esplendor. Yo siempre digo que yo, por así decirlo, no he trabajado en oficina, pero estoy mal acostumbrado igualmente, en el sentido de que no creo yo que en algún momento acepte un trabajo en el que yo verdaderamente tenga que ir a la oficina, porque para mí es súper cómodo, yo puedo trabajar desde aquí, desde mi casa, tener un cero o como quieran llamarlo, como yo quiera, trabajar, por decirlo así, las horas que yo quiera. Si un día quiero irme, por ejemplo, a casa de un amigo a trabajar desde allá, también lo puedo hacer, o pueden venir ellos aquí y así. Claro. Entonces, verdaderamente la libertad es mucha e igualmente uno aporta lo mismo, si no es que incluso probablemente más que lo que se está
que lo que te Sí. aporta cuando se está en la oficina. Sí, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sobre lo de la libertad de horarios, me gustaría que nos contaras un poco más porque, claro, muchas empresas ofrecen trabajo en remoto, pero sí que es, pues eso, las típicas 8 horas, con suerte, y un poco cerrado, ¿no? Siempre te dicen, no, hay libertad de horarios, pero en una franja X, que al final son 6 horas de las 8, tienes que estar presente, que básicamente es por si te escriben por Slack o por el Exacto. sistema que uses y tal. Entonces, si nos puedes contar un poco eso. Eso es algo que es muy bueno tener en cuenta porque mucha gente cree que trabajo remoto es igual a horas flexibles y no generalmente tiene que ser así. Tú puedes Mm. tener un trabajo remoto en el que igualmente tú tengas que trabajar dentro del horario que te diga. En mi caso, en la empresa donde estoy trabajando, yo tengo trabajo remoto porque estoy en República Dominicana y trabajo para la empresa de Estados Unidos y también tengo hasta cierto límite, si tengo que decir, tiempo flexible o horario flexible. Yo puedo elegir las horas en las que yo trabajo, si quiero trabajar 4 horas, después un descanso, después 4 horas más, o puedo hacer 2, 3, 2 o las 8 seguidas, yo puedo decidir eso. Puedo decidir la hora a la que empiezo, la hora a la que acabo. Lo único que sí me requieren en la oficina es que tenga 4 horas en el que yo haga match con el horario Claro. de donde está donde está, vamos a decir, la empresa. En mi caso, para mí es súper sencillo porque Claro. estoy casi en el mismo time zone. Entonces, a cualquier hora que yo trabaje, básicamente voy a estar haciendo esas 4 horas. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, hago las 8 sin quererlo. Sí. Pero si, por ejemplo, un día, vamos a decir, yo quiero salir temprano porque tengo cualquier actividad, yo puedo hacerlo perfectamente y quizá volver en más tarde en la noche o hacer esas otras horas más tarde o adelantarlas antes y así sucesivamente. Pero básicamente es eso. Y eso es lo que quiero, que la gente como que pueda identificar lo que es trabajo remoto, que es trabajar desde donde tú quieras, pero que no siempre eso incluye horas flexibles, que es trabajar cuando tú quieras también. Claro, y esa es una ventaja que siempre cuento por aquí, que desde LATAM tenéis prácticamente la misma franja horaria con Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos creo que maneja 4 zonas o 3 zonas horarias, Sí. pero bueno, en Latinoamérica pues igual, desde Brasil hasta Chile, pues también tenéis 2 o 3, ¿no? Creo. Entonces, es la gran suerte de que pues, en un horario razonable coincidís, ¿no? Porque desde España o desde Europa es un poco más complicado porque ya tiene que ser como a estas horas de la tarde, noche de aquí, de España, con que coincida una hora prudente, ¿no? Allí. Entonces es un poco más complicado en ese sentido, porque al final a mí me pasó un tiempo que hacía casi dos franjas horarias. Hacía la de aquí de España y luego hacía cuando amanecían allí, ¿no? Pero lo que dices tú, hay que mirar bien las ofertas. En Turing creo que eso no pasa, pero sí que cuando ofrecen trabajo remoto a veces lleva consigo que no es flexible en ese sentido, sino que a lo mejor yo desde España para una empresa de Estados Unidos a lo mejor tenía que empezar a trabajar a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, ¿no? Exactamente, Y sí. claro, eso pues es complicado de llevar. Es Sí, complicado de llevar. quizás suene bien por un poco tiempo, pero después Sí. yo entiendo perfectamente que tengan que cansar. Pero sí, para los que estamos en Latinoamérica, definitivamente esa es otra de las grandes ventajas que tenemos, que básicamente trabajamos dentro del mismo horario de trabajo. Yo, por ejemplo, soy una persona que trabajo mucho mejor en la mañana, entonces a mí me gusta empezar bien temprano para ya a eso de las 2, de las 3 de la tarde estar libre, básicamente. Y por estar en Latinoamérica, eso lo puedo hacer. Claro, eso me pasa a mí también. Yo creo que rindo mejor cuando ya me he despertado y está el cerebro fresco, ¿no? Pero claro, eso a mí, por ejemplo, con Estados Unidos me solaparía porque, bueno, podría trabajar unas horas en mi horario y luego, claro, reservarme unas ya para la tarde-noche para coexistir, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja que tenéis allí y también el tema salario, ¿no? Porque ya el salario estadounidense es bonito, pero claro, el coste de las cosas en ciertos países en Latinoamérica, pues claro, también es bastante más bajo con respecto a España, que es lo que yo conozco, ¿no? Porque aquí, claro, Sí, sí. aquí un sueldo de Estados Unidos vives bien en España, pero yo creo
que allí, pues claro, también depende un poco de la situación, el país que vivas y tal, pero sí da para ahorrar, supongo, ¿no? Sí, es definitivamente una ventaja. Incluso no hace mucho yo vi un meme que antes para Latinoamérica el sueño americano era ir a Estados Unidos y vivir allá. Ahora el sueño americano es vivir en Latinoamérica pero con sueldo americano. Sí, sí, no, desde luego, desde luego. Si estás, lo comenté hace unos días, si estás ahí en tu país con tu familia y estás seguro y tal, Ujú. no merece la pena emigrar para nada, si puedes trabajar así Exactamente. en remoto. Lo único que, pues una pregunta que tenía por aquí apuntada es que el inglés entiendo que es más que necesario, ¿no? Cuéntanos un poco tu Sí, experiencia. sí, verdaderamente el único como gran requerimiento, bueno, obviamente no el único, tienes que saber programación, pero como la primera pregunta que te van a hacer probablemente cuando te escriban o cuando tú tengas que enviar tu carta de trabajo es tu nivel de inglés, porque Mm, evidentemente todo va a ser en inglés. Eh, incluso hay que tener en cuenta que es posible que sea en inglés, pero no solamente con americanos, sino con personas que hablan inglés de otras partes del mundo con mm, diferentes acentos y diferentes, vamos a decir, formas de hablar, que definitivamente es como una gran barrera, que aquí en Latinoamérica mucha gente sí maneja el inglés, pero que sí es algo que no todo el mundo tiene en cuenta. Yo tengo mm. amigos que conocí aquí en República Dominicana, por ejemplo, que trabajábamos juntos en el trabajo local de antes, que por ahora no han podido todavía conseguir un trabajo como así en Estados Unidos fuera porque no saben inglés. Y Mm. definitivamente eso es algo que sí, obviamente hay que tener en cuenta. Hay que saber inglés. Yo no diría para nada que hay que tener una pronunciación de Leonardo DiCaprio ni nada de eso. Con que entiendas y te puedan entender a ti es suficiente, porque Mm. es lo que digo, hay personas de todas partes del mundo. Yo, por ejemplo, trabajo con muchas personas de India que todos sabemos que tienen un acento particular y con que, es lo que digo, con que entiendas y te dejes entender es suficiente. Sí, aquí en España pasa un poco igual. El inglés ha sido siempre una asignatura pendiente porque en el colegio, por lo menos mi generación, no era algo que se enseñara. No que se enseñara bien, dependiendo ya del centro, pero como que no había una motivación, yo creo, ¿no? El inglés es una asignatura más, pero no le veías valor porque también aquí en España todo ha sido siempre doblado, todas las películas, todas las series, nunca se ha visto nada en versión original. Y ahora ya pues con plataformas así, Netflix, Disney Plus y demás, pues está eso cambiando un poco porque puedes verlo en inglés, puedes ver los subtítulos y ya en los colegios ya se empieza a enseñar inglés desde pequeño. Pero sí, es un poco lo que dices, es que ya no es solo hablar con alguien nativo, es que te permite hablar, pues eso, con gente de India, con gente de China, con gente de países que tienen un idioma que yo creo que es, o sea, prefiero inglés antes que chino, porque Sí. ya solo yo fui a unas clases de chino una vez y dependiendo cómo pronunciaras ma, podías decir vaca o suegra. Entonces te podías meter en un lío en la conversación como pronunciaras un poco mal, ¿no? Y luego ya los símbolos, ¿no? Que es un mundo, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que lo que dices tú, ¿no? Con saber entender lo que te piden y saberte comunicar, el acento es lo de menos. Cada país tiene un Sí, acento. Estamos exactamente. aquí en España estamos un poco acomplejados con el acento porque cuando vimos a alguien español hablando en inglés decimos, ah, mira, tiene acento ahí, se nota más. Pero es que es nuestro acento, Sí. es que es así. Y no hay mucha forma de evitarlo. Y aparte de que no hay mucha forma de evitarlo, está completamente bien. O sea, nadie te va a Hmm. decir cuando tú empiezas a hablar, oh, tienes acento de España. O sea, No. simplemente se omite. Mientras entiendas y puedas entender, Hmm. perdón, mientras entiendas y te dejes entender, Sí, está sí. todo perfecto. Claro, lo más difícil es eso, expresarte, pero es que eso lo consigues un poco con la práctica. Con la Porque práctica. leer y demás y escribir, pues más o menos por Ujú. tu cuenta lo puedes ir haciendo y si lees libros en inglés, si te ves series y tal, se te hace un poco el oído y las expresiones, ¿no? Pero hasta que no hablas, hasta que no Sí, estás a diario hablando, aunque sea un poquito, aunque sea la daily, ¿no? sí. Es complicado. Entonces, ¿qué nivel tú crees que se considera... eh, ¿O qué nivel consideras tú que tienes de inglés y crees que es el que te permite más o menos defenderte? Bueno, por suerte, mi papá es profesor de inglés, entonces yo no tuve nunca ningún tipo de problema con el Claro. inglés. Entonces, en mi caso, yo diría que mi inglés es avanzado.
pero yo diría que con cualquier nivel intermedio de inglés, ni siquiera no tiene que ser avanzado, es suficiente. Sí, obviamente tener en cuenta que como eso es un trabajo de la industria de software, hay que tener el vocabulario en inglés de todo lo relacionado a software, que creo que incluso en español la mayoría de gente lo sabe, porque los lenguajes de Sí. programación están todos en inglés, entonces todo eso, Mm. todo lo de los ciclos, objetos, todo eso probablemente ya te lo sepas en inglés. Entonces por eso yo digo que el inglés, aunque es el requerimiento básico, tiene que estar ahí 100%. No creo que tampoco deba de suponer un nivel de estrés como súper grande, a menos que verdaderamente no sepas nada. Quizá puedas intentar y en la misma entrevista, o sea, muchas empresas yo he visto que te dan la primera entrevista y Con eso con esa valoran un entrevista, poco. ajá, con eso valoran si tienes el inglés o no. A veces incluso puede ser una llamada de teléfono y en una llamada de teléfono de 5 minutos ya saben si te vas a poder comunicar o no. Y entonces es eso, no tiene que ser tan avanzado para nada. ¿Y normalmente las comunicaciones que tienes a diario son habladas o os comunicáis por chat, correo, Slack o cosas así? Bueno, tenemos el daily o el stand-up, que es básicamente una reunión que se hace en la metodología ágil, los que han trabajado en eso lo conocen, pero es una reunión que se hace todos los días para saber en qué trabajaste el día anterior y en qué piensas trabajar hoy. Y también se menciona si tienes algún impedimento, si necesitas algo y ese tipo de cosas. Eso en general es una reunión por Zoom, entonces es hablada. Y ya casi para todo lo demás, a menos que yo tenga que compartir pantalla y enseñar algo o alguien me tenga que enseñar algo a mí, se hace por Slack, de manera escrita. Genial, porque bueno, ya es diferente, ¿no? Escrito que hablado, pues te permite que si alguna cosa no has entendido, pues puedes buscar un momento en el traductor o tal. Y al ver un poco el texto de todo lo que te escriben, pues es más fácil, ¿no? Por el contexto y tal. Yo ahora tengo un truco que es, si la llamada es por Google Meet, puedes poner subtítulos y, y en inglés los pilla bastante bien. Hombre, a veces te agarra alguna palabra que no es. Te cambia una palabra por otra. Pero bueno, puedes seguir escuchando la conversación y si alguna palabra dices, oye, ahí no lo he entendido lo que ha dicho, lo ves luego escrito y pues ya no te quedas. Yo es que me suelo quedar luego pensando qué ha dicho al principio que no he pillado y ya te desconecto del resto, ¿no? Pero eso me ayuda un poco a mantenerme el hilo. Sí, y es lo que decías antes, todo es la práctica. Cuando yo empecé, básicamente, a trabajar así internacionalmente, que habían personas con tantos acentos diferentes, porque obviamente cuando yo estudié inglés, lo estudié en un instituto y siempre era el inglés americano, el que suena bonito, el que todo el mundo entiende, pero no todos los acentos son así. Y al principio a mí me costaba un poquito entender lo que estaban diciendo, aunque mi inglés era avanzado, pero ya después de una semana, máximo 2, yo soy capaz de entender todos los, Sí, te haces a todos los los acentos sonidos. con los que exactamente. Entonces es lo que digo, todo es práctica y un poquito de tiempo. Pues aquí es al revés, aquí por lo menos en España el inglés que te enseñan es el británico. Y claro, luego te pones a ver una serie americana y claro, dices, esto no es lo que me han enseñado a mí. El acento es totalmente distinto, ¿no? A menos que te ponga Juego de Tronos, ahí entonces sí, sí que como todos los actores son británicos, casi su mayoría, pues puedes seguir el ritmo. Pero sí que los acentos es una movida, sí. Pero por así decirlo, es igual que en español. O sea, el español de España, el de República Dominicana, el de Argentina son también diferentes. Incluso diría que más complicado porque conjugan diferente, dependiendo de si es España, Argentina. En inglés, por lo menos es lo mismo, solo es el acento que es diferente. Y en España también depende de la zona, el acento también cambia bastante. Sí, también mucho. El mío, el de Madrid, así, la zona centro es como más seco, más llano, pero luego pues según vayas a un sitio a otro es más cantado, más bonito. El de Madrid es el peor acento que hay. Genial. Y entonces, ¿cuál es tu experiencia trabajando? ¿Cuántos años llevas trabajando? Porque es una pregunta que suele haber bueno, pero ¿puedo aplicar a un trabajo en remoto siendo junior, siendo mi primer empleo? Cuéntanos un poco ahí tu experiencia, si Sí, puedes. me encanta esta pregunta porque yo creo que tengo una experiencia muy diferente a todos los demás y por eso creo que es bueno que la escuchen para que sepa que sí es posible. Yo Genial. empecé a trabajar, mi primer trabajo, que fue el que mencioné aquí en República Dominicana, yo recién había cumplido 18 años y no había ni siquiera empezado la universidad.
yo empecé ese trabajo y como a las 2 semanas empecé la universidad luego. Am, es lo que digo, yo tenía de formación lo que había aprendido en el bachillerato, porque el bachillerato que yo hice fue técnico Ujú. en informática y también un poquito de una pasantía que había hecho antes para terminar el bachillerato, y eso era todo lo que yo sabía. Y yo diría que para ese trabajo yo no era ni siquiera junior. Tengo que decir que yo tuve mucha suerte, porque en ese trabajo a mí me aceptaron para formarme, que Ujú. es verdaderamente es difícil encontrar una empresa que esté dispuesta a pagarte, aunque tú todavía estés aprendiendo. Pero yo tuve mucha suerte de que la pude encontrar. Y es lo que digo, yo por ejemplo iba a trabajar en un proyecto en React y yo apenas tenía un proyecto en React que lo había hecho como en 3 días antes. Bueno, No tenía ni 2 semanas de experiencia en React. Por eso tengo que decir que verdaderamente sí tuve suerte, pero definitivamente es posible. Para encontrar un trabajo, vamos a decir internacional, siendo mm, junior, yo diría que es bastante probable, es mucho más común de lo que la gente cree. Sí es cierto que, vamos a decir, la mayoría de los posts que se ven en LinkedIn, que se ven en, vamos a decir, Turing específicamente, ujú. son más trabajos para nivel senior, es completamente cierto. Pero si se ponen a buscar, definitivamente sí hay muchos trabajos para juniors, en los que tú puedes trabajar de manera remota para una empresa en Estados Unidos. Lo puedo decir porque también después de mi trabajo, mi primer trabajo, que fue una compañía local, por LinkedIn, a través de LinkedIn, yo pude conseguir mi segundo trabajo, que fue para una compañía ya trabajando para Estados Unidos, en un cliente internacional. Y en ese sí yo puedo decir que era junior. Ya tenía un año y algo de Ujú. experiencia en React, había trabajado en el backend con Express, Node.js, tenía ya más experiencia y ya conocía la metodología de desarrollo ágil y todas esas cosas. Ujú. Entonces, ese trabajo lo pude conseguir internacional básicamente gracias a eso. Ya tenía un poquito de experiencia que la pude demostrar, tenía proyectos personales también que pude mostrar, eso también es muy importante, y con eso fue suficiente. Y ya para el trabajo de ahora, el que tengo ahora, que es mi tercer trabajo en Turing, también más de lo mismo. En este yo me aventé verdaderamente porque en total creo que estoy cumpliendo los 3 años solamente de experiencia, y me aventé a hacer este trabajo. O sea, en Turing, cuando tú vas a la plataforma de Turing, haces Sí. muchos tests, después hay un coding challenge, hay entrevistas, yo tuve que hacer 2 y verdaderamente las pasé todas y por eso conseguí el empleo y me está yendo súper bien. Ujú. Entonces, verdaderamente, en términos de experiencia, yo creo que no diría tanto lo que hay que tener en cuenta es el tiempo, sino qué tanta verdaderamente experiencia como programador tú Claro. tienes. Por suerte yo he estado muy expuesto a muchos proyectos que, por ejemplo, en mi segundo empleo fue una página, vamos a decir, bastante grande, donde habían 10 millones de personas al mismo tiempo utilizando la página. Entonces, esa carga, vamos a decir, esa exposición a proyectos así, verdaderamente ayuda mucho. Y hay muchas personas que aunque tengan menos de 5 años, como programador pueden conseguir algo así. Mm. Ahora mismo yo solamente tengo 21 años y tengo ese empleo en Turing como desarrollador senior. Joder, es que es digno, vamos, de comentarlo tu trayectoria, ¿no? Y lo que dices ahí estoy yo muy de acuerdo, de que no es tanto los años, sino la habilidad también que tengas. Ya lo comenté por aquí, que no es lo mismo una persona que lleva 10 años trabajando haciendo lo mismo, algo muy metódico, Exactamente. que tú que has estado pues en 2 o 3 proyectos diferentes, tocando cosas distintas por tu cuenta, por lo que veo, Ujú. has hecho side project y vamos, que estás continuamente aprendiendo e intentando mejorar, ¿no? Y claro, al final un senior es eso, es alguien que pues se preocupa un poco por encontrar soluciones, por buscar por todos los lados a ver cómo encontrar pues la mejor tecnología o la mejor solución para un problema, y no tanto pues que tenga 40 años y lleve 15 trabajando. Exactamente. Que si lleva 15 años trabajando haciendo eso, pues ya Algo es... tiene que saber. O sea, es lo que creo que eso lo leí antes en LinkedIn. No es lo mismo tú tener 5 años de experiencia que tener un año de experiencia repetido 5 veces. Ahí Claro. está la diferencia. Sí, sobre todo si trabajas en startups, es un poco como los años de los perros. O sea, un año en una startup son 7 años de Sí. trabajador normal.
Entonces, claro, entiendo que, claro, en Turing está ese requisito de los 3 años, pero entiendo que es un poco para guiarte, ¿no? Para ver en Ajá. qué término estás, pero que no hace falta que tengas exactamente los 3 años, que a lo mejor en tu caso, pues casi llegabas a los 3 años, Ujú. pero las habilidades y conocimientos que tenías, pues en las pruebas y test que hiciste lo demostraron, ¿no? Que para eso están. Verdaderamente. O sea, para todo esto, por lo menos puedo hablar en parte de Turing. Si tú tienes las habilidades y puedes demostrarlas, definitivamente inténtalo. Que no importa si tienes 2 años, 1 año y medio, 3, 5, 10. Si Mm, tienes lo que necesitan para el trabajo, te lo van a dar. claro. O sea que no. Esto también aquí yo vi en España, me refiero. Antiguamente había muchas ofertas que pedían un montón de cosas. Y realmente es un poco que el Departamento de Recursos Humanos no sabe redactar bien la oferta y pone todas las tecnologías que se manejan en la empresa, pero que no tienen nada que ver con el puesto, ¿no? Al final. Y a veces lo hacen un poco como para purgar, ¿no? Para decir, bueno, si la gente se echa para atrás con esta descripción, pues los que lleguen al final serán los más indicados, ¿no? Entonces yo siempre digo que eso es lo que pide la empresa. Luego lo que va a encontrar y le llegue, pues no se sabe, ¿no? Es otra Entonces, cosa. que si te sientes con confianza, hay que aplicar siempre. Y si te gusta la empresa, el producto, la tecnología que manejan, pues siempre hay tiempo para aprender. O sea, si ya sabes programar y sabes más o menos moverte, usar un framework u otro, es cuestión de un tiempo para hacerse a él y ya está. Lo que pasa que, claro, las empresas siempre en las ofertas dicen 50 años de experiencia en React, ¿no? Sí. Ajá. Y React Pero... tiene menos de 10 años. Y claro, llegas tú y dices, ay, pero yo es que he trabajado toda la vida con Angular y pues no puedo aplicar. Si te has manejado bien con Angular, ya tienes un puesto ganado en el cielo. Entonces Exactamente. ya puedes trabajar con lo que sea, ¿no? Sí, y al Entonces, final del día los lenguajes de programación son todos lo mismo. Un if sí. funciona igual en todos los lenguajes de programación, un Hmm. for loop también, un objeto se llama objeto en JavaScript, pero diccionario en Python, pero es lo Claro, mismo. sí. Entonces, claro, al final tener experiencia en una cosa te va a ayudar en muchísimo para experiencias en otras tecnologías. Sí, es lo que... Es lo que hay que hacer. Y lo que dices tú, cada vez más los lenguajes se van pareciendo mucho. Se van pareciendo tanto que ya hay veces que no sabes si es JavaScript o es otro lenguaje el que menos Rust. Rust es otro mundo. Pero lenguajes así, digamos, pues eso, Python, Ruby on Rails, etcétera. Al final, pues si sabes manejarte, has hecho ya proyectos, conoces eso un poco, cómo funciona un proyecto web y sobre todo, muy importante lo que has dicho al principio de que ya conocías las metodologías ágiles y saber todo eso, que eso, claro, eso por mucho que cursos que hagas, eso no te lo enseñan en muchos sitios, No, eso lo aprendes cuando ya trabajas y ya sabes en la cómo, empresa. claro, cómo se manejan las features, cuál es el sprint y tal, eso lo vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, claro, muchas empresas quieren gente que ya eso lo sepa para ahorrarse un poco ese onboarding de los primeros semanas o meses hasta que te haces, ¿no? Pero bueno, Ujú. aquí tenéis un ejemplo que Jeremy pues entró en su primer empleo como de formación y hay empresas que, Sí. oye, dan esa posibilidad. Sí, verdaderamente son pocas, ojalá hubiesen más Ya. empresas así, pero verdaderamente sí las hay. Y lo ideal sería, claro, aprovechar esas empresas, poder empezar ahí, ganar experiencia Mm. y ya luego, cuando se pueda, cuando la persona se sienta preparada, entonces buscar Mm. un trabajo fuera o un trabajo con, vamos a decir, mejores oportunidades. Pero es Sí, posible, definitivamente. sí, también lo digo muchas veces que todos hemos pasado por un empleo que no nos ha gustado y que en cierta manera pues lo hemos pasado mal. Todos hemos pasado por ahí. O sea, lo ideal sería pues el primer empleo que fuera el mejor y ya para toda la vida. Pero siempre hay un momento pues que se pasa mal, pero que te sirve de experiencia. Y no solo por años, ya pues voy a ganar aquí unos años trabajando para tenerlo de experiencia, ¿no? Experiencia real de pegarte con cosas, de todo el ritmo, digamos, de trabajo, de metodologías, etcétera, que hacen que luego, pues cuando vas a otro sitio, pues eso ya lo tienes y ya, pues el reto es pues un nuevo lenguaje, una nueva plataforma, framework, etcétera, pero ya el trabajo, por así decirlo, el todo
todo lo que hay alrededor del proceso, pues ya lo conoces. Completamente de acuerdo. Te iba a preguntar que cuál era tu perfil, si eras más frontend, backend, full stack, pero te veo que eres full stack de los duros, ¿no? Sí, verdaderamente, sí, soy full stack. Aunque ahora mismo sí trabajo un poco, yo diría que como, vamos a decir, 60% frontend, 40% backend. Pero sí, verdaderamente a mí me gusta estar incluido en ambas partes, frontend y backend, sí. ¿Y tú crees que eso puede ser un requisito que pidan las empresas, sobre todo así en remoto? Digo en remoto refiriéndome también a pues empresas que por lo común pagan un poco mejor que otras, que seas full stack, aunque luego trabajes más en una parte que en otra. O sea, que no buscan un perfil que sea puro frontend y que no sepa nada de backend. ¿O crees que hay Por variedad? lo general, definitivamente hay posiciones que son puro frontend y puro backend. Diría que hay muchísimas más, por ejemplo, de puro frontend que de puro backend. Y también que son un poquito más asequibles en el sentido de quizás sería un poco más fácil ese tipo de posiciones porque quizás es más fácil demostrar que tienes los Sí, conocimientos. tener un portfolio en frontend es más sencillo que un Exacto, portfolio de es más backend. sencillo que un portfolio en backend. Pero sí yo siempre recomendaría tener un poquito de conocimiento de backend, porque aunque una posición sea frontend, es bueno entender cómo funcionan las cosas por detrás, de dónde viene la data que estás utilizando. Obviamente, por ejemplo, un desarrollador frontend, igualmente que uno de backend, tiene que saber cuáles son los tipos de requests que hay para poder hacerlos. Tienes que saber si se va a usar, por ejemplo, Apollo, GraphQL o un CRUD con Express o Node.js o Python. Entonces, sí es bueno tener un poquito de experiencia, a saber cómo funciona al menos. Yo diría que eso es algo que quizás no te tome mucho tiempo aprender, pero que definitivamente te va a abrir muchas más oportunidades del tiempo que hayas invertido en eso. Sí, eso también lo digo yo mucho por aquí, que ser full stack y conocer todo es complicado. Conocer todo en plan que sabes qué librerías se usan en el backend, las últimas, las mejores y tal, y también saberte el último property de CSS que ha salido, ¿no? Sí. Son como dos mundos muy, muy diferentes, pero sí que yo me considero pues un poco como tú, en plan, sé lo que hay detrás, sé hacer una cosilla con Node y tal. No soy experto en eso porque hacer un backend bien, seguro, robusto, que escale y tal, pues tienes que ser backend al final, ¿no? Claro. Pero me considero frontend, aunque el CSS se me da un poco mal. soy el mid frontend. Frontend, pero que sí que sabe de dónde vienen las cosas y cómo viene todo, ¿no? Pero sin no necesidad, sino que si ya quieres especializarte mucho en algo, es muy difícil que seas un mega experto en frontend y sepas hacer el mejor frontend del mundo y aparte un backend mega robusto, súper seguro y tal. A no ser que sea Guillermo Rodas, que él sí puede, pero el resto de los mortales no conseguimos es que son tener ese mundos poder. muy diferentes, entonces es muy difícil ser muy, muy bueno en las dos. Definitivamente, obviamente si tienes un poquito de experiencia en las dos, mucho mejor, si no, tampoco es que has perdido el juego. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho que seas, por ejemplo, bueno leyendo una documentación de una API y saber cómo utilizarla. Si eres frontend, por ejemplo, para dar un pequeño ejemplo, muy al principio de mi carrera, yo hice una pequeña aplicación con Twitter, la API de Twitter, que es simplemente hacer el graph que tiene GitHub de las contribuciones, pero con Twitter, como con tweets, y lo presentaba así mismo. Y simplemente yo apenas estaba empezando con backend, perdón, y yo utilicé el API de Twitter para hacer eso, obviamente, porque fue con data real. Y eso fue una experiencia muy, muy buena, porque con eso yo más o menos pude entender muy bien ya cómo funciona el backend, cómo se envía un request, que si es un post, si es un get, que cómo se envía la data, que cómo me la devuelve y ese tipo de cosas. La autenticación y todo eso. Y no solo eso, sino el trabajar con una API que no es tuya, que no es de tu empresa, que tienes a alguien que le puedes preguntar cualquier cosa, también es
es muy bueno, porque sí que hay hay APIs muy sencillas que la documentación, pues el API de Pokémon o el de Star Wars y todos estos que hay para jugar, pues son muy sencillos, pero ya cuando te metes en un API, pues el de Twitter, el de Stripe, por ejemplo, para pagos, pues claro, ahí ya... Claro, ahí entra, ya son palabras mayores. Exactamente. Yo Pero... recuerdo, por ejemplo, que en mi primer empleo yo tuve que utilizar ya unos meses después, obviamente, el API de PayPal para procesar unos pagos. Imagínate, ahí no puedes hacer un error porque imagina que Claro. cobras de más, cobras de menos, y por eso Sí. siempre es bueno tener un poquito de experiencia para saber siempre lo que estás haciendo. Sí, porque leer documentación parece muy sencillo, pero yo creo que muy poca gente, incluido yo, lo hacemos. Siempre vamos a ver qué ejemplo hay por ahí hecho y vamos tirando, ¿no? Pero sí que... De eso pecamos todos. También es verdad que hay documentaciones y documentaciones, ¿no? Hay algunas que están muy bien, pero hay otras que son una jungla y que hay que ir cortando árboles para andar. Genial. Vamos a ver qué más cosillas tenía yo por aquí. Bueno, pues vamos a hablar de cómo fue tu proceso entrando así en remoto con Turing, cómo fue todo ello. Cuéntanos. Bueno, Turing, bueno, yo de la primera vez que escuché a Turing, probablemente mucha gente aquí, como todos, utilizamos probablemente YouTube para algún tutorial o algo así. Probablemente todos hemos visto algún anuncio de Turing, de esos que salen como hablando de su experiencia como Turing. Yo incluso tengo uno, grabé uno para ellos. Sí. La primera vez que yo escuché de Turing fue con un video de esos que el primero, lo más probable es que yo le haya dado skip a los 5 segundos. Pero sí recuerdo uno que lo vi completo, porque claro, soy programador, veo una persona que está trabajando también como programador con un estilo de vida envidiable, verdaderamente, en comparación al que tenía yo en ese momento. Y obviamente me interesó. Y yo recuerdo que eso fue muy al principio. Yo fui a la página de Turing, yo vi más o menos cómo funcionaba, vi que tenían de clientes Pepsi, Disney, HBO, y dije, bueno, todavía no, todavía no estoy preparado. Pero sí, ya bastante tiempo después yo me arrojé y como mencioné antes, me hice la cuenta en Turing y vi todo lo que había que hacer o sea, escaneé básicamente la página para ver cómo es el proceso para entrar a Turing. Y yo vi que, aunque vamos a decir largo, en teoría era sencillo porque era paso a paso, como pasito a pasito. No era que tenía una entrevista para mañana. Sí. En Turing, básicamente, cuando tú inicias a la página, lo primero que te va a preguntar es tu stack. ¿Cuál es tu stack? Si React, bueno, si frontend, si backend, si full stack, las tecnologías que usas. Y vas a hacer unos pequeños tests relacionados a eso, que son selección múltiple, preguntas de selección múltiple, que algunas pueden ser de, vamos a decir, teoría en el sentido, pero la mayoría sí son como un bloque de código y ya luego te preguntan como qué hace falta para esto, o cuál es mejor, o cuál es más rápido. Entonces, verdaderamente, si has usado la tecnología, no hay nada de qué preocuparse, porque es bastante directo, por así decirlo. Y una vez pasas algunos tests con eso, yo recuerdo que hice muchos porque todavía no me sentía preparado para la siguiente etapa, pero una vez pasas, en mi caso pasé React, JavaScript, TypeScript, Express y así, hay un coding challenge que es, por así decirlo, la típica pregunta de algoritmos y estructura de datos. Verdaderamente es, solamente te dan 30 minutos, pero es porque es una pregunta verdaderamente fácil. Si conocen LeetCode o HackerRank, puede ser una pregunta equivalente a fácil, a easy, en LeetCode o HackerRank. Quizá medium, pero en realidad es bastante fácil. Entonces yo hice ese coding challenge y lo pasé. Y ya en ese momento en el que pasas en Turing los tests de los stack y el coding challenge, que es el de algoritmos y estructura de datos, en ese momento ya, por así decirlo, en Turing estás listo para empezar a trabajar, por así decirlo. Ahí es cuando inicias el proceso de que te empiezan a enviar tu perfil a otras empresas para ver si tienes lo que necesitan o si necesitas otro tipo de trabajo. Como yo digo, en ese momento ya, por así decirlo, te están presentando empresas, pero sí es muy probable, y fue mi caso, que una empresa antes de contratarte también quiera hacerte una entrevista, vamos a decir, tradicional.
Sí. Entonces, con Turing, yo primero hice una entrevista con José, que es vamos a decir, el líder de vamos a decir, del macheo con los developers Hmm. de Turing. Fue una entrevista básicamente sobre React y JavaScript. Fueron 1 hora y creo que 40 minutos fue hablando. Solamente hubieron unos 10 minutos de código y también tengo que decir que fue bastante fácil y es lo que te puedes esperar, yo diría, pero que más sencillo. Te hace sentir bastante cómodo, es lo que puedo decir. Y al final, el día antes de contratarme, o sea, de decirme, sí, vamos a querer trabajar contigo, hice otra pequeña entrevista con una persona que ya trabaja dentro del equipo donde yo iba a trabajar, que era colombiano. Bueno, es colombiano. Entonces pudimos hablar un poquito de español ahí y creo que por eso lo entendimos un poquito mejor. Claro. Entonces, nada, y esa entrevista fue en React. Y les puedo decir que lo más fácil del mundo, por así decirlo. Porque básicamente lo que les interesa a la mayoría de empresas es en verdad tu capacidad de resolver problemas y explicarlos. Hmm. Ese test en React fue tan sencillo como llamar a una API como de películas, no se necesitaba autenticación ni nada, Hmm. y simplemente renderizarlo en una lista con la imagen y el título. O Sí, sea, eso es eran bastante 5 típico. minutos de trabajo. Ajá, era bastante típico. Pero claro, lo que ellos están buscando ahí no es que puedas resolver el problema en sí. O sea, se espera que debes de saber resolver el problema. Es la manera en cómo lo explicas y cómo Claro. lo comunicas a la persona que te está entrevistando. Y esa entrevista pasó, creo que un jueves, algo así, a las 3 de la tarde. Y ese mismo jueves, como a las 10 de la noche, que fue tan tarde, porque eran apenas las 5 de la tarde en California, Sí. me llamaron y me dijeron que me iban a contratar. Y Qué genial. básicamente ese fue el proceso. Lo puedo decir que es un proceso bastante cómodo porque es todo a tu paso. No hay nadie presionándote diciéndote, hey, la semana que viene tienes tal cosa. Tú haces los test cuando quieras. Hmm. Si fallas uno, tienes oportunidad de repetirlo después de un tiempo. Y verdaderamente es todo a tu tiempo y te ayudan bastante. Literalmente hay siempre una persona que es como encargada de ti, de tu cuenta. Y cualquier pregunta que tengas la Qué puedes guay. hacer y te van a responder. O sea que hay como los test por lenguaje que los puedes hacer a tu ritmo cuando quieras y lo que has dicho, si te Exactamente. salen mal tienes alguna oportunidad más. Y tú Sí. cuando ya te viste que hiciste todos los de las tecnologías y tal, ya hiciste el Coding Challenge, ¿no? Exactamente. Y el Ese Coding entiendo que Challenge no le puedes también. repetir, ¿o sí? Sí, creo que sí. Incluso después de no, no estoy muy seguro porque afortunadamente no lo fallé, pero sí creo que sí lo puedes repetir. No, no creo que solo tengas un intento. Claro, después de un tiempo, no creo que Sí, pueda ser claro, claro. literalmente acabado de fallar. Ujú. Pero es todo a tu tiempo. O sea, tú terminas los test de las tecnologías y cuando quieras puedes hacer el Coding Challenge. Y si hay una entrevista que te quieren hacer, por lo general uno siempre quiere hacerlo rápido para Ya. avanzar con el proceso, pero si no puedes hacerla en 2 semanas, les dices, hey, no, ahora no, y probablemente simplemente busquen otra oportunidad más tarde para ti. Joder, eso está muy bien porque la presión siempre es un hándicap, ¿no? Y por eso las Sí. entrevistas, entiendo, el buen entrevistador, la empresa buena, entiende que en ese momento pues tienes mucha Ujú. presión, entonces no te pueden pedir algo súper complicado, porque primero no vas a saber, no van a saber bien si eso lo sabías de memoria o no, y se busca más eso, que lo vayas explicando, aunque no termines la prueba. Me refiero a las entrevistas que vas hablando y vas explicando lo Ujú. que vas haciendo, ¿no? Es más, pues voy a hacer esto, voy a hacer esta llamada, pero voy a tener en cuenta esto otro, antes de pintarle la lista voy a hacer no sé qué. Ujú. Entonces eso es lo que realmente piden, lo que realmente busca un entrevistador en Un una entrevista. entrevistador. No que le hagas perfecto todo el código, porque al final, por muchos años que llevemos trabajando, siempre vamos a ir a Google a buscar o hasta Claro, Overflow algo. Y la documentación para eso está, ¿no? Yo la de Mozilla para métodos de JavaScript estoy todo el día mirándola porque siempre se me olvida alguna cosa, pero para eso está. Claro. totalmente normal. Y es lo que digo, una entrevista de código yo diría que es 90% la comunicación y solamente 10% resolver en código el problema, porque si ya tú sabes, en teoría, en tu mente, cómo lo vas a resolver, escribir el código es básicamente lo de menos y eso Hmm. es lo que decías antes. Por lo general, si tú necesitas buscar algo porque se te olvidó, dentro del trabajo no va a haber ningún problema. Yo también Claro. soy igual.
yo la documentación lo tengo casi siempre ahí abierta. Sí, de hecho yo en alguna entrevista también puedes preguntar, oye, ¿puedo ir a MDN a mirar cómo era el método Splice? Porque no sé si recibe un argumento 2. Entonces eso te dejan. Lo que no te dejan es, espera un momento, voy a buscar en Google cómo hacer tal. No, eso no. Sí, me da risa que lo mencione porque a mí el Splice se me olvida siempre. Sí, sí. Yo creo que nunca lo he podido usar bien a la primera. Y también lo puedo decir que en Turing, por ejemplo, eso se permite dentro de las entrevistas. Que si tú necesitas buscar cómo se hace el regex de tal cosa para que lo puedas buscar. Obviamente, lo que no se va a permitir es buscar la solución al problema. Claro, te dicen, pero si ordena... necesitas algo de documentación, lo puedes hacer. Sí, a mí con lo que dices tú, el splice y el slice siempre me lío. Nunca me acuerdo qué es lo que hace cada uno y los argumentos que reciben. Y luego, pues eso, o sea, por buscar o sea, cuando vas a buscar algo concreto, no se ve claramente que sabes lo que tienes que usar. Exactamente. Si vas a decir, no, espera, que es que quiero ver cómo se ordena un array de objetos en JavaScript. Pues entonces ahí es lo que falla, sino ya vas a cosa hecha. Porque es muy diferente buscar cómo eliminar los primeros dos elementos de un arreglo que buscar como splice JavaScript o slice JavaScript. Es muy diferente. Se sabe que por lo menos tienes el conocimiento de que ya hay una herramienta que hace lo que necesitas. De hecho, mira, me estoy acordando yo que cuando estaba en la universidad, en algunos exámenes nos dejaban llevar libros, apuntes, lo que quisieras. Y claro, eso es un arma de doble filo, porque a examen que te dejaban llevar todo, examen que no había persona humana que lo hiciera bien, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Al final, por muchos libros que tengas y tengas todas las fórmulas y todos los apuntes que quieras, como no sepas resolverlo, como no sepas el procedimiento o te hayas pegado con ello en su momento, te da igual tenerlo ahí. Te da igual. De hecho, a veces es mejor ni llevarlo porque si ya lo sabes no te hace falta. En plan, bueno, sobre todo me estoy acordando de fórmulas pues de física o integrales o cosas de estas que son bastante raras. Pues sí, bueno, echar un ojo de vez en cuando a cómo era el método este, pues es el sinónimo de esto de buscar en la documentación, ¿no? Pero sí, al final es eso. O sea, raro es el desarrollador que no busca en Google. De hecho, es una skill, saber buscar bien. Ajá. Pues a ver, ¿qué más preguntillas tenemos por aquí? Bueno, esto también es algo que siempre preguntan, pero es diferente, claro, según el país en el que vivas, que es cómo te tienes tú que registrar en la hacienda o qué figura fiscal necesitas a la hora de trabajar en remoto para Estados Unidos. Porque aquí en España más o menos lo habitual es darse de alta como autónomo, que se llama aquí, que es registrarse, digamos, como freelance y facturas a la empresa, ¿no? Como si tú fueras una mini empresa. Lo que pasa que, claro, aquí en España tenemos el problema de que la cuota de autónomos es bastante sangrante. Entonces tienes que estar seguro de que vas a cobrar y bien para poder pagarla, ¿no? Pero en otros países, no sé, si nos cuentas un poco tu experiencia. Pero sí, aquí en República Dominicana es bastante similar. También tienes que ir a la DGI, se llama aquí, para registrarte como contractor o como freelancer. Y también es básicamente lo mismo. Y sí, la diferencia es que, bueno, va a ser diferente para cada país, pero en sí, por la plataforma por la que se me hace el pago a través de Turing, hay como una pequeña pestañita que se llama Tax Forms, que creo que ya te da toda la información que necesitarías como el documento que le irías a entregar a Hacienda, como le dicen en España. O sea, por ejemplo, yo con Turing todavía no he tenido que hacer ese proceso porque no tengo todavía ni siquiera un año y apenas reciente, como acabo de ver eso, por así decirlo. Pero sí, básicamente va a ser diferente para cada país. Lo que sí creo es que, por lo menos con Turing, creo que sí te da todo lo que necesitas, que sería ese tax forms en la plataforma en la que se paga, para poder hacer ese proceso. Sí, eso está bien. O sea, funciona un poco, no como contable, pero bueno, te ayuda un poco a que no tengas tú que calcular
esas cuotas, ¿no? Que esa es otra cosa que aquí en España hay que tener un gestor o un algo, porque si lo haces tú seguramente te equivoques y al final te acaban multando. Pero claro, es que eso es una pregunta que nos suelen hacer por aquí en el chat o por Discord y tal, pero claro, es que depende de cada país, pero entiendo que es común, ¿no? Al final, una empresa no te puede contratar con un contrato normal si no tiene sede en el país en el que tú vives. Exactamente. Entonces Y en sí. ese caso, perdona que te interrumpa, pero en ese caso, en caso de yo tener el Social Security Number en Estados Unidos, pagaría impuestos allá. Entonces, al final sería o una cosa o la otra. Pero sí, básicamente es diferente para cada país. Y creo que ya ahí se le tocaría a cada uno investigar cómo se haría. Si anual, si... Es eso, es un lío la burocracia, pero bueno, es lo que nos toca. A ver, otra preguntilla que tenía yo por aquí en el tintero. Bueno, esta es muy importante. Entiendo a ver cómo la formulo. Aquí estamos en comunidad, ¿no? Porque ya a mí me gusta mucho compartir pues lo que voy aprendiendo, cosillas que he ido pues eso, aprendiendo con el paso del tiempo y tal. ¿Tú consideras que eso es un perk o es algo esencial el tener, digamos, no un perfil de crear contenido, pero sí de estar un poco en relación con la comunidad? ¿O crees que yendo por tu cuenta sin tener contacto o networking con gente puedes avanzar? No sé si lo he formulado bien. Sí, entiendo perfectamente. Y lo que yo pienso es que yo creo que sí es posible, como siendo un desarrollador, aunque no, vamos a decir, no necesariamente tiene que ser crear contenido, pero vamos a decir, aunque no interactúes con otras personas, vamos a decir que no sean exactamente las de tu trabajo, yo creo que sí es posible como tener una carrera. Pero yo creo que los beneficios que da, como crear contenido o simplemente interactuar con algunas personas, por ejemplo, los que están incluso aquí mismo en el chat, escuchando, yo creo que los beneficios que eso da definitivamente son como, o sea, no tengo cómo describirlo, o sea, es exagerado las oportunidades que puedes conseguir gracias a eso. Yo puedo decir que, por ejemplo, para mi segundo empleo yo no tuve que aplicar. A mí me escribió el fundador de la compañía porque vio mi perfil en LinkedIn. Y yo recuerdo que incluso estaba de vacaciones y le respondí a los 3 días cuando llegué. Pero por las conexiones que yo tenía en LinkedIn pude conseguir ese empleo, por así decirlo. Y en los últimos meses, por ejemplo, también he estado activo en Twitter y conociendo personas por ahí. Y por ejemplo, sí, me gusta mucho decir esto, pero un ejemplo que siempre digo, hay un youtuber que es de inglés que se llama YK Dojo. Ahora mismo no sé quién es. Quizá, es muy probable que lo conozcan porque es más o menos, es bastante grande, que yo usé sus videos para como aprender estructura de datos y algoritmos y todo eso, porque él trabajó en Google y él explicó cómo fue su proceso y todo eso, cómo entrevistar mejor. Y ahora mismo en Twitter nos seguimos mutuamente y ayer duramos como 1 hora y media hablando en llamada y ese tipo de cosas. Y no solamente él, son muchas más personas que, vamos a decir, son un poquito grandes en el mundo vamos a decir, de la creación de contenido. También está Net Ninja, que quizá lo conozcan. Sí, ese sí me suena. Hay varias, hay muchas personas. Y es la oportunidad que te da de conocer ese tipo de personas y también ayudar a otras personas. Verdaderamente es muy gratificante y te abre muchas más puertas también. Entonces yo diría que cualquier persona, sí estoy yo. Lo que pasa, lo veo, perdón que también veo el chat. Sí. Se llama YK y yo dije YK Dojo, me confundí. No, pero no, ese no me suena. El otro que me has dicho sí, pero ese, a lo mejor ahora como me está escuchando el ordenador, YouTube me empezará a sugerir vídeos recomendados, pero sí, está bien saber. Pero sí, definitivamente, o sea, como desarrollador, si yo tuviese que empezar de nuevo desde el principio, yo desde el día 0
probablemente me crearía una cuenta de Twitter solamente para publicar un poquito de lo que yo aprendí ese día, de lo que yo pienso quizás hacer mañana, Sí. de un proyecto que quizás estoy construyendo, que aunque sepa que no es la gran cosa, es una calculadora más de JavaScript, por así decirlo, que hay gente que probablemente lo va a ver, le va a gustar, que hay alguien que probablemente vaya a aprender algo de ti. Yo, por ejemplo, puedo decir que hay algunas personas que por Twitter, nos hemos conocido así por Twitter, y que yo he ayudado a conseguir un empleo, y es súper gratificante, créanme que sí, cuando una persona te escribe de la nada y te dice, hey, me dieron el trabajo, muchísimas gracias por toda la ayuda que me diste, me dijeron que hice esto bien y esto bien. Verdaderamente Sí. es muy gratificante, y es lo que te digo, abre muchísimas más puertas también. No hace mucho también empecé a hacer directo en Twitch, que tengo en verdad 2 semanas ya que no hago. Bueno, yo también llevaba 20 días en abrir directo, ¿eh? Sí. Es que esto es muy difícil, es muy Sí, duro. es más difícil de lo que parece y consume mucho tiempo, verdaderamente. Pero definitivamente es completamente algo que te puede llevar del nivel 10 al 100 sin que tú te des cuenta. O sea, es completamente... básicamente es una de las mejores decisiones que puedes hacer si ya tú eres programador. Sí, yo creo que lo que has dicho está muy bien, que abras una cuenta, ya sea un blog, una cuenta de Twitter o lo que sea, y que vayas comentando lo que vas aprendiendo, porque no hace falta que seas mega experto en algo y por eso ya puedes hablar. Todo el mundo puede hablar, y lo que dices tú, lo que acabas de aprender tú, otra persona todavía a lo mejor no ha llegado y le parece lo que a ti en un par de semanas ya te parece súper básico, a una persona recién le puede salvar la vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante de hacerlo. De hecho, yo siempre lo cuento, parezco el abuelo cebolleta. El blog, cuando yo lo abrí, mi blog que tengo ahí, pues algún tutorial y recursos de Angular, que por aquel entonces era lo que usaba, lo hice un poco para mí, para ir, bueno, pues seguir recopilando un poco lo que iba aprendiendo a modo de cuaderno de apuntes. Y el también exponerte de alguna manera, ¿no? El compartir eso y tal, te obliga no a meterte presión, pero que es como, pues no sé, como ir a un gimnasio o hacer deporte en tu casa, ¿no? Al final, si vas al gimnasio, Sí. como ves a otra gente y tal, pues como que te obligas, ¿no? En cierta manera. Entonces es como una obligación, ¿no? Que te pones para cada día hacer un poquito más e ir aprendiendo e ir mejorando. Y lo que dices tú, hacer directos en Twitch de código, no como estamos ahora, que estamos hablando tranquilamente de código, pues es como cuando te sacaba el profesor a la pizarra a resolver ahí una ecuación, y te tirabas 1 hora. Pues luego esa hora ya se te quedaba marcada, yo la tengo marcada para toda la vida, ¿no? Porque es igual, ¿no? Tienes ahí como muchos ojos mirándote. A veces también, pues, nuestra mente juega en contra y crees que se van a reír de mí, de lo mal que lo he hecho y tal. Y es al revés. Luego la gente en el chat normalmente te ayuda. A mí me ayudan un montón, porque cuando estás tú tranquilamente programando tú solo con tu editor, todo está bien. Pero cuando estás en directo y tienes que estar pendiente de que la emisión no se vaya, de, ay, estoy compartiendo pantalla, no, ahora no estoy compartiendo, me he equivocado. El chat y tal, son como muchos inputs. Sí. Entonces, algo que, claro, alguien está tranquilamente viendo tu directo y ve el error, claramente en la línea tal tienes un error, tú no lo ves, tú estás ahí y no lo ves, porque además tienes el código más grande para que se vea bien en el directo y tal. Sí. Pero normalmente la gente ayuda mucho en eso, no suele haber trolls en plan, mira, no has sabido ordenar, no sé qué. No suele haber. Yo también, porque hago purga de vez en cuando y pongo mucho filtro para que no entren, ¿no? Pero sí. Y el mute, como dice, no te olvides del mute, porque luego a lo mejor llevas 1 hora hablando y estás en silencio. Exacto, y lo bueno es que ahora mismo hay tantas plataformas diferentes en las que se puede hacer algo que para toda la persona va a aparecer algo, porque por ejemplo, si a alguien no le gusta estar enfrente de una cámara y hablar, probablemente Twitch y YouTube no sea lo de esa persona, pero puede ir a Twitter. O si sí quiere estar enfrente de una cámara, puede hacerlo en Twitter, en Twitch. También, por ejemplo, en Twitter están los Spaces, no sé cómo se llama en español, en verdad, pero que puedes hablar. De momento no lo hemos traducido aquí. Es de las pocas cosas que no hemos traducido. No lo llamamos espacios. Pero sí, que es muy, que ayuda bastante, porque puedes hablar como con personas que están allí.
Está sí. TikTok, está Instagram. Yo, por ejemplo, conozco también personas que están en Twitter y en Instagram, que hacen algunas cosas en Instagram y también consiguen muchas, incluso sponsors y hasta algún trabajo puede conseguir de esa manera. Entonces, verdaderamente, yo diría que es, o sea, te falta algo si aún no tienes por lo menos una plataforma en la que estés haciendo algo. Sí, es lo que dices tú, que hay para todos los formatos y no necesariamente tienes que hacerlo en vídeo, incluso si lo quieres hacer en vídeo, pero te da reparo mostrar la cara o lo que sea, lo puedes. Tenemos la gran suerte de que lo que hacemos no hace falta que se nos vea la cara, porque enseñas el editor, el código y ya está, porque hay muchos canales de YouTube, de hecho creo que el de NetNinja, el Code Ninja, no sé cuál me has dicho, ese me parece que no se ve a la persona. Exactamente. Entonces, Y es uno de los más famosos que hay de todo eso. claro. Y eso, si no te gusta nada de vídeo, pues tienes en Twitter o en Instagram con carruseles de estos de infografías o tal. Puedes hacer muchas cosas. O señalas cosas como hago yo a veces en los reels, señalas cosas y ya está. Pero sí, yo creo que lo que dices tú es un añadido que te va a aportar mucho más de lo que crees. Porque sí, yo casi todo, es que prácticamente todo me ha venido no por crear contenido, sino por estar en comunidad. Porque digamos que el tema de YouTube y tal, pues es de hace, aunque llevo con canal de YouTube desde tiempos inmemoriales, pero digamos que me puse más en serio con ello hace un par de años o 3 años, ¿no? Más o menos. Pero yo antes ya daba alguna charla en meetups. Me quedaba luego, que lo digo siempre, que más que ir al meetup por las charlas es por la gente que se queda después. Ahí es donde encuentras un montón de cosas. Y eso ayuda mucho. O sea, lo que tú das, que requiere un esfuerzo y tal, es que lo que luego te devuelve es muchísimo. Es muchísimo. Por 100, o sea, es mucho más. Y entonces no es necesario en plan de que pues si no haces esto no vas a encontrar trabajo, pero por un poquito que hagas y que es simplemente tu proceso de aprendizaje, yo conozco mucha gente que lleva así sus redes, no es en plan yo soy aquí el mega experto de esta materia y os vengo aquí a sentar cátedra, ¿no? Sino pues hoy he hecho esto y me ha salido este error y he estado 2 semanas con él. Pero eso es que al final el día a día es así, no nos sale a todo. O sea, te puedes hacer un proyecto y no lo picas como si fuera un tutorial. Claro, estamos mal acostumbrados a ver un tutorial o a ver un curso online que se hace todo del tirón, pero no es así. Lo habitual es escribir 2 líneas de código al día y el resto es estar leyendo y depurando y borrando y volviendo a escribir, ¿no? Entonces... Verdaderamente. Entonces, pero sí, perdón otra vez, pero básicamente es eso. Si hay alguien aquí que es un programador o está aprendiendo eso y todavía no tiene, vamos a decir, cualquier cosa, una cuenta de Twitter, de Instagram, de lo que sea, lo primero que yo haría después de aprender inglés, que sigue siendo muy importante, sería eso, definitivamente. Pero sí, básicamente yo escogí Twitter porque al principio yo no quería como estar enfrente de cámara, mucho menos editar en YouTube, porque verdaderamente editar a mí no me gusta mucho. Sí. Pero a mí tampoco. A partir de Twitter ya empecé a conocer más personas. Tengo muchísimos amigos que de verdad puedo decir que son amigos, aunque no he conocido en persona, que hablamos todos los días. Y ahora mismo yo estoy en Twitter, creo que incluso más por los amigos que tengo que sí por crear el contenido en sí, que aún claro lo sigo haciendo. Has creado ya comunidad, al final es eso. Claro, o sea, la comunidad es gente que no necesariamente conoces en persona, pero que ya pues hay pues eso, una relación, compartís cosas y tal. Y sí, yo la verdad es que Twitter, mucha gente lleva todo el tiempo diciendo, no ahora solo con todo el tema de Elon Musk y tal, sino siempre, no, Twitter está muerto, pero yo creo que en la comunidad tech, de programación, yo siempre lo he visto al mismo nivel que siempre. O sea, hay toxicidad, que eso siempre hay, pero sí que es una comunidad muy de aportar y de compartir, y yo ahí nunca he visto que haya bajado, ni se haya muerto, ni nada. Exacto, y por lo menos en mi caso yo todo lo hago en inglés por ahí.
Pero también otra de las ventajas es que todo el mundo se conoce, por así decirlo, en Twitter, porque tampoco es que haya muchísima gente. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, vamos a decir, si hay un space corriendo y alguien menciona a Jeremy, probablemente alguien en ese space vaya a saber que soy yo, no porque tenga muchísimos seguidores ni nada, pero sino porque que tampoco es estás que haya ahí. tanta gente y todo el mundo se conoce verdaderamente. Además, tampoco son todos los que terminan como haciendo spaces, después se van a YouTube o a Twitch y así. Sí, o sea, hay mucha gente, pero al final que estén a diario y compartiendo cosas, pues es un número reducido. Y lo que dices tú al final es que nos conocemos todos, porque a mí me ha pasado a lo mejor que conocía a una persona de otro ambiente que no tiene nada que ver con la programación y tal, y resulta que luego pues era compañero de piso de uno con el que hablo siempre en Twitter, ¿no? Y cosas así. Al final estamos muy relacionados en este sector, en este mundillo. Entonces está muy bien hacer comunidad, porque al final es que es eso. Un día eres tú el que aportas y otro día te aportan a ti, y al final, pues aunque sea por egoísmo, de en plan comparto y recibo algún comentario positivo, pues también es que luego, o sea, lo que dices tú, ayudar a la gente con un simple tutorial que has hecho que un día se te ocurrió. A mí también me han llegado muchos comentarios de ese tipo de me encontré trabajo gracias a tu vídeo de cómo hacer una API REST en Node de hace 6 años, ya que tiene el vídeo, ya va a crear ahí solera, ¿no? Que se dice. Pero eso se agradece mucho, ¿no? Porque yo lo hago en plan, pues porque me gusta, simplemente, no es en plan esto hay que hacerlo así. Yo soy el primero que cometo errores todos los días, pero me gusta, pues mira, he aprendido esto, me ha resultado interesante, pues lo comparto. Y luego es que encima ayudas a la gente, ayudas a gente que, pues por lo que sea, no ha encontrado un recurso mejor. Y sobre todo yo lo hago mucho, como habrás visto, lo hago todo en español. Y claro, pues ayuda a esta gente que todavía, pues el inglés es una barrera de entrada. Pues si tiene que aprender tecnología, por lo menos que la aprenda primero la tecnología y luego ya el inglés, pero que no sea el inglés lo primero para luego, para luego entenderlo. Eso es lo bueno, que también para toda persona va a haber contenido para, o sea, en caso de que quieras crear contenido, lo que sea que sepas, alguien lo va a necesitar. Y ahora hay mucho contenido en español. Antes era bastante complicado ya encontrar contenido en internet, porque era, claro, yo es que ya tengo mis años, ¿no? Pero antes era o libros o nada, no había, o cursos presenciales, ¿no? Luego ya con todo el tema de Coursera y todas estas plataformas, ya podías acceder a recursos de manera online, y ya empezaron a salir los videotutoriales, al principio muchos en inglés y algunos en español. Y ya la verdad es que hay en cualquier idioma, el que quieras. Preguntaban que si en el proyecto que trabajabas lo hacías con un horario establecido o trabajas según asignación de tareas. Va un poco en relación con lo que has dicho del horario, yo creo, ¿no? Sí, o sea, verdaderamente sí se supone que hay un horario, pero no es para nada estricto. O sea, si yo completo todas mis tareas, eso está genial. todo perfecto, básicamente. Sí, que vas por objetivos al final, no por horas de calentamiento de silla, que se dice, ¿no? Exactamente. Eso creo que es lo mejor. O sea, el trabajo remoto y trabajo, por lo menos en nuestro sector, debería ser así. En plan, mira, el sprint dura una semana o 15 días. Al final del sprint, pues deberías tener hecho esto y lo otro, ¿no? Hay veces que se llega y hay veces que no. Y hay veces que no se llega echando más horas que un reloj. O sea, no por echar más horas o menos es que las termines o no. Pero sí, bueno, pues que más o menos tu progreso sea que pues al final del sprint tengas las tareas terminadas. E incluso es mejor que tengas menos terminadas, pero bien terminadas, que tener todas terminadas, pero que luego falten test, se haya roto no sé qué otra cosa. Nuevo y invertir más tiempo en eso. Claro. Pero sí, básicamente eso es lo mejor. Que simplemente se tenga en cuenta el progreso, no el tiempo. Y eso, y en plan, pues hoy trabajo las 4 horas porque voy a tener lío y no puedo dedicar más. Pero mañana a lo mejor estoy más. Exacto. O incluso estás 8, pero te ha cundido como 10. Porque al final es que es eso. A veces parece que no, hay que estar las 8 horas y no vale. Pero yo hay días que a lo mejor en 1 hora
he solucionado algo que el día anterior, durante las 8 horas, no he dado con ello. Exactamente, sí, es completamente así. Y que también, pues eso, es bueno descansar. Si has estado 8 horas, pero que no has dado con la clave, acabas con la cabeza echando humo y al día siguiente vas a estar agotado. Y lo que dices tú, pues al final, si lo arreglas en una hora, pues oye, te puedes tomar un descanso mental de unas horas y luego seguir, ¿no? Pues eso está genial. Eso y la sincronía, en plan que no... O sea, sí que es cierto que haya que tener horas de solape, pero que eso cada vez se vaya reduciendo más y que no sea tan necesario estar como si estuvieras en una oficina. Si tienes algún problema, con las herramientas que tenemos hoy día, pues puedes hacer un vídeo y mandarlo del error y ya cuando la otra persona lo vea, pues que te conteste y tú mientras vas a otra cosa, ¿no? Dejarlo ahí, la promesa en cola y que se encargue luego el event loop de gestionarlo, ¿no? Porque, sí, exactamente, porque en sí lo de la sincronía es para tú poder preguntar en caso de que tú tengas alguna pregunta o necesites ayuda de alguien. Sí, para que se reduzca un poco el tiempo de espera. Exacto. Exactamente, pero tampoco es que vas a estar ahí por estar, simplemente porque durante ese tiempo probablemente lo vayas a utilizar para hacer algo que necesitas a alguien contigo ahí para hacerlo. Por ejemplo, el caso del daily, del stand-up. Obviamente tenemos que estar todos conectados para poder hacer el stand-up. Esa es una de las cosas. Bueno, para eso también hay alguna herramienta que te permite hacerlo asíncrono. En plan que grabas tu parte, se sube y luego sí que le llega a todo el mundo al mismo tiempo. Como si lo hubiera grabado. Esa no la conocía, pero... No me acuerdo el nombre, pero sé que había un plugin para Slack que te permitía hacer eso. Pero bueno, eso ya luego depende pues del equipo, del manager y demás, si lo admiten, ¿no? Pero sí, al final es eso. Y también hay un mal, yo creo, muy común, que es como estoy en remoto y no me ven, tengo que parecer que estoy de alguna manera y parece que si te preguntan por Slack o por donde sea y no respondes inmediato, parece que es que no estás haciendo nada. Y bueno, también, aunque estés en la oficina, a lo mejor estás concentrado en algo o estás en una reunión o tal, y aunque te pregunten en ese instante, no responden, ¿no? Pero es un mal ese es un común. Miedo que tiene mucha gente. Sí. Pero que verdaderamente no es algo para preocuparse tanto. Por ejemplo, por eso mismo de trabajar, por ejemplo, con muchas personas de India a veces, es posible que yo un día, por ejemplo, reciba un mensaje a las 3 de la mañana, pero que obviamente no es para que yo responda, es como que lo dejaron ahí para cuando yo vuelva, entonces ahí sí lo pueda... Sí, pero sí que es verdad que nos creamos esa presión, ¿no? De, ay, tengo que responder, que si no parece que no estoy haciéndoles caso. No trabajo. Pero claro, es que si estás trabajando, no estás atendiendo al Slack, esa es la gran diferencia. Pero claro, al no haber presencia física, pues, y que tenemos mucho heredado, ¿no? Del presencialismo, ¿no? De estar en empresa. Tú no, porque tú estuviste dos semanas trabajando en oficina, ¿no? Pero, claro, antes era todo así y parece que hace más el que está en la oficina ahí sentado sin hacer nada que el que está en casa sacando el trabajo. En menos horas seguro que el que se las pasa en la oficina, pero bueno. Esa es la diferencia. Pregunta, ¿qué stack manejas actualmente? Mi stack favorito sería React, me gusta mucho Next.js y TypeScript. Si yo puedo elegirlo, siempre lo haría con TypeScript, no solamente con JavaScript. Y con el backend Node.js, con Express me gusta mucho, y también Django en Python, aunque sí es cierto que tengo mucho que no lo uso y seguramente tenga que refrescar algunas cosas. Pero básicamente ese es mi stack. Sí. Bueno, ahora con Nest ya el frontend ha desaparecido, ya es todo, es full stack. Sí. ya es todo. Salarios, pues imagino que están bien. Sí, están bien. Y en verdad hay plataformas como Glassdoor, no sé si la conocen, en el que se puede saber de promedio por título, por tiempo, por experiencia. Es muy fácil saberlo, en verdad. Sí, pero así hablando, más de 100k seguro, o por ahí estará la cosa. Por ahí. No hace falta que digan nada, pero sí, imagino, normalmente en Estados Unidos, es que en Estados Unidos eso es el salario de un junior, básicamente. Exactamente. En algunos estados quizás sea un poco menos, pero
Bueno, San Francisco ya es otro cantar, pero porque Exacto, es que por eso- directamente con ese salario ni puedes vivir allí. Ahora no sé cómo estarán Exactamente, los... por eso precios. mencionaba lo del sueño americano ahora, que es el salario de Estados Unidos, viviendo en Latinoamérica, porque por ejemplo aquí en República Dominicana como senior al año un empleo creo que lo más que te va a dar son como 20-25K, si lo convirtiéramos a dólares, pero claro, como junior puedes ganar 5 veces más eso si lo haces fuera del país, y por eso tanta por eso tanto el interés de trabajar en una compañía internacional. Sí, de hecho cuando ya mandaron a todo el mundo a las casas, la gente que vivía en San Francisco se fue. Dijo, si voy a poder trabajar desde casa no me quedo aquí pagando 4.000, Sí. 5.000 dólares de alquiler. Se fueron casi todos a Nevada y a Texas. En Texas hay mucha gente allí. Entonces, claro, o sea, quedó San Francisco vacío. Pero también es que se subieron mucho los precios porque, claro, como había unos salarios tan altos, claro, la gente ahí cobrando 200K, 250K, pues claro, dijeron, pues vamos a subir los alquileres. Ajá. Y al final, San Francisco, pues es muy bonito, pero la gente Muy allí... Claro, la gente que vive allí, digamos, en comercio, de que es trabajadora de comercio, pues es que no puede vivir directamente. Y luego encima la gente, como los trabajadores van en autobús a los sitios, ni siquiera pasan por la ciudad para dejar un poco de gasto, ¿no? Pero ahora no sé cómo estará el tema. Yo supongo que se habrá regulado un poco con estos 2 años que ha habido. Pero sí, yo también de más joven decía también, trabajar en Silicon Valley, cómo mola. Pero ahora, mira, te digo, págame lo que quieras de allí, pero yo me quedo aquí muy a gusto. Yo me quedo, sí, yo también pienso lo mismo. Yo prefiero trabajar desde donde yo quiera que trabajar en la muy bonita oficina de Google, aunque, ajá. Y que puedes eso, moverte. Has dicho lo de ir a casa de unos amigos o tal, pero que si te quieres ir un mes a viajar por Europa, pues lo puedes hacer. Y estando en oficina obligado, pues te tienes que pedir vacaciones y no está tan bien visto. Yo estoy seguro de que, o sea, te estoy seguro porque sé que hay gente que trabaja así, que no tiene casa fija, por así decirlo, sino que van durante 3 meses en un sitio, 4 meses en otro y así. Y por lo general, los otros trabajadores o compañeros ni siquiera se dan cuenta de que está viajando. Claro. Pero es porque se puede trabajar de donde sea. Lo único que se necesita es la laptop, internet y el inglés. Claro, aprovechas el fin de semana para volar y luego el resto de la semana pues trabajas tus horas y luego pues disfrutas de la ciudad. Si te lo puedes permitir, pues eso, que vayas solo con pareja, pero claro, ya si tienes niños y tal ya es más complicado, yo ya eso no lo puedo hacer. Pero es algo que, sobre todo si te vas al sudeste asiático, que es súper barato vivir allí, bueno, ahí sí que te cunde, te debe de cundir el sueldo, pero bien, trabajas 2 años allí así y ya te puedes jubilar. Y ya te puedes retirar. Sí. Pues no te voy a robar más tiempo, Jeremy, para que puedas trabajar, que el código no se hace solo, ¿no? Sí. Pero nada, Carlos, muchísimas gracias por traerme aquí. De verdad, la pasé muy bien. Me encanta hablar de ese tipo de cosas. Para cualquier otra cosa ya estamos en contacto. Claro. Y nada, muchísima suerte a todo el mundo. Eso es, no os asustéis por el inglés y tal, que eso se va consiguiendo. Sí. Pues muchísimas gracias, Jeremy, un placer y estamos en contacto. Bye bye. Chao.